Alrededor de 2 años antes de la regresión, medio año después de su partida, un día de invierno, Erden vino a la capital. Al enterarse de eso, Blair, en su embarazo tardío donde incluso salir era difícil, fue a verlo sin previo aviso. Fue su primera reunión en medio año, pero sus ojos azules mirando a su esposa después de medio año eran tan fríos como un lago de invierno congelado. Antes de su calma fría, las palabras que yo te extrañaba que habían permanecido en su boca no podían ser pronunciadas. Delante de él, ella siempre se convirtió en un pecador. Olvidando sus resentimientos y dolores, su corazón todavía corriendo hacia él sentía patético. Blair compuso sus emociones y abrió la boca con una expresión de calma forzada. En el silencio lleno solo del sonido del carruaje, Blair agitó con sus dedos sin rumbo. Entonces el bebé en su vientre comenzó a patear ferozmente, como si anunciara su presencia a su padre. A su respuesta corta, como si tratara con el hijo de un extraño, Blair cerró la boca silenciosamente. Ella esperaba que él comprendiera su dolor aunque sea un poco, pero antes de su reacción indiferente, Blair no podía decir una palabra, el movimiento ocupado del bebé se detuvo, las lágrimas amenazaban con derramarse. Blair se tragó las emociones hasta la garganta y miró por la ventana. Erden miró en blanco a la barriga de Blair con una cara sin emociones, y luego la mordió de adiós como a un extraño. Tanto quería decir, pero solo cosas que no podía, los labios temblando mientras lo miraba, Blair finalmente pensó en una petición que podía hacer. Sin poder rechazarlo, reflexionó brevemente y ofreció 2 nombres, Diane si es una chica, Asael si es un chico, ¿qué tal eso? Agregó que podía elegir otro si prefería. Pero Blair aceptó elegir esos nombres porque era lo primero que el padre había dado, pensando en su bebé. Su marido era el único espadachín mágico del continente bendecido por una bestia divina y un héroe de guerra famoso por su fuerza. Y ella, Lar Delmar, una princesa imperial de la familia Ardell y ahora la duquesa Erden se había ido a la finca principal del ducado de Delmark en el norte, poco después de que Blair quedara embarazada. En la superficie, era para someter a las bestias mágicas que furiosas cada verano, pero Blair sabía que estaba huyendo de su esposa no deseada debido al matrimonio. Su matrimonio no era más que un arreglo político para el Estado. Después de todo, el ducado de Delmark y la familia imperial estaban unidos por la mala sangre. Aunque había estado así durante todo el embarazo, a medida que se acercaba su fecha de parto, su miedo al parto creció. Así que quería pedirle a su esposo que se quedara a su lado, incluso durante unos días cuando naciera el bebé. Se sentía como si fuera por culpa de ella que la desgarró por dentro, pero incluso después de que naciera una foca, Erden no vino a la casa, ahora, después de otro medio año, un año completo, regresaba. Señora, su excelencia llegará pronto. Su criada personal, Rena, entró en la habitación con las noticias. Blair llevó un sello hasta el primer piso de la residencia. Todos los siervos estaban afuera, esperando a su dueño ausente durante mucho tiempo. El corazón de Blair se hinchó con anticipación a su reunión, sabiendo que era una tontería. Sabía que él se molestaba con ella. Recordó las innumerables noches que pasó llorando sola, agarrando su vientre. Pero ahora, un sello se interponía entre ellos, por mucho que la odiara, él era el padre del niño y ella la madre. Blair quería construir una familia adecuada con él ahora, para este precioso niño sin nada más. El carro pronto se detuvo ante la residencia, la puerta se abrió, y Erden salió. Olvidando todos los resentimientos, Blair se acercó con entusiasmo para mostrarle un sello. Pero Erden no se dirigió hacia Blair y un sello, sino hacia el carro. La mujer que tomó su mano y descendió tenía cabello de plata deslumbrante y una belleza impresionante. Los sirvientes del duque comenzaron a murmurar en el sitio, una mujer que viajaba en el mismo carruaje que su señor. Los pasos de Blair se detuvieron abruptamente. Sus ojos violeta temblaban mientras las miraba. Blair miraba en blanco a la mujer que su marido había traído. El aire húmedo de finales del verano,
grueso de calor, la ahogaba. Más que el verano de hace un año cuando se fue, el nombre de la mujer que Erden había traído era Miella, una cara que Blair había visto una o dos veces mientras iba al templo. Miella, que había ido al norte en una misión por voluntad de la diosa, había descubierto la Orden de la Noche del Mar, que había sufrido grandes daños por un ataque de bestia mágica en el momento justo y proporcionó ayuda. A partir de ese incidente, Erden había valorado sus habilidades y la contrató como asistente para la subyugación de bestias mágicas, manteniéndola a su lado y la trajo con él al regresar a la capital. En la superficie, esa era su única relación, pero los sirvientes hablaban libremente de los dos. ¿No cree que haya algo entre ellos? Nunca muestra sus emociones, pero ¿no le gusta a Lady Miel? Pronto su excelencia también se enamorará de Lady Miel con una mujer tan hermosa y capaz diciendo que le gustan las criadas. Risas, mientras limpiaban llegaron a los oídos de Blair también. Carol Blair fingió no escuchar, bloqueando sus oídos, temiendo que reaccionar sería como admitir que los rumores eran ciertos. Así pasó el asfixiante verano, pasó el otoño y regresó un sombrío invierno. Siempre estaba ocupado con tareas externas, e incluso cuando Blair iba a él, rara vez la conocía. Al principio, Blair trató de restaurar su relación, pero finalmente dejó de visitar. Lo único afortunado fue que ocasionalmente mostró interés en una foca, aunque una foca ni siquiera reconocía al extraño como su padre. Ese día, Blair fue a la oficina de Erden, apostando por ese débil interés. El cumpleaños de una foca era en medio mes y Blair planeaba sugerir que se bajaran a la villa Holstein para pasar tiempo en familia juntos para su cumpleaños. Blair se detuvo mientras estaba a punto de llamar a la puerta de la oficina de Erden. La puerta estaba ligeramente abierta. Viendo la escena a través del hueco abierto, Blair se tragó el nombre que estaba a punto de llamar. Miella estaba en los brazos de Erden. Los ojos de Blair empezaron a temblar sin rumbo mientras miraba a los dos. Para escapar de la increíble realidad, Blair instintivamente se retiró. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de Erden, que miraba hacia la puerta. Él tiró a Miella, apoyándose en sus brazos, más cerca. Su mirada fría permaneció fija en Blair más allá de la puerta, como si la mostrara deliberadamente. Blair tropezó hacia atrás y volvió a su habitación. No podía recordar cómo había vuelto, le dolían los pies, miraba hacia abajo, una zapatilla de interior faltaba, probablemente cayó en el camino, y su aliento se ahogaba hasta la garganta. En el momento en que cerró la puerta, las lágrimas que había retenido estallaron. No podía olvidar los ojos de Erden que la miraban mientras sostenía a Miella, imaginándole abrazando a otra mujer con el toque tierno que una vez la sostenía, susurrando a otro con la voz languidez que le susurraba. La ahogaba. Aunque esa ternura hubiera sido solo un momento fugaz justo después del matrimonio, ella todavía lo amaba. Había huido de ese lugar, pero no podía escapar de la realidad que enfrentaba. Su sistema respiratorio, gravemente dañado en el incendio de hace una docena de años, no pudo soportar ese breve sprint y llorar, dejándola jadeando. Blair golpeó su pecho, incapaz incluso de respirar correctamente y lloró. Más que el pecho golpeado hasta que dolía, su corazón dolía más. Al día siguiente, Erden dejó un mensaje a través del mayordomo, diciendo que el horario de Hou había sido retrasado, pidiendo que celebraran el cumpleaños por su cuenta. Unos días después, un sello celebró un modesto pero feliz cumpleaños, rodeado y felicitado por los sirvientes, comiendo deliciosos alimentos y recibiendo montones de regalos de los vasallos. Fue un cumpleaños perfecto, excepto por el hecho de que su padre no estaba allí. Hijo mío, te ves tan guapo con tus lindos vestidos hoy, tan guapo. Una foca, recibiendo una lluvia de besos de su madre y riéndose felizmente, de repente pareció recordar algo y señaló hacia afuera con su pequeña mano. Recordó que su madre lo sostenía todas las noches, caminando por la ventana esperando a papá. Sí, papá vendrá pronto, es el cumpleaños de nuestro bebé, así que definitivamente vendrá. Blair besó suavemente la pequeña cabeza de una foca, que se había quedado dormida en la cuna. El niño le succionó el dedo con una cara tranquila, sonoro dormido. Blair tocó sus pequeñas manos y pies con una leve sonrisa, luego regresó a su habitación. Solo entonces desapareció la sonrisa de los labios de Blair, que había mantenido conscientemente delante del niño.
A veces, cuando el vacío crecía demasiado, ella traía un sello a su habitación y dormía sosteniéndolo, pero hoy deliberadamente lo dejaba en su habitación. Porque las lágrimas que había retenido parecían estar a punto de estallar, porque no quería mostrar este lado de sí misma a un sello, porque esperaba que ese hermoso niño nunca conociera a su madre de esta manera. Blair se derrumbó en el suelo, su corazón se desmoronó miserablemente. Una foca no sabe nada, está en una edad en la que necesita todo el amor de mamá y papá. Su corazón se rompió sintiendo que la negligencia de Erden de una foca era toda su culpa. De repente, ella se arrepintió de amar a ese hombre indiferente. Si pudiera volver al pasado, entonces no amaría a ese hombre. En ese momento, mientras Blair tragó sus crecientes lágrimas, el sonido de la puerta que se abría resonó en la habitación tranquila. Blair levantó la cabeza, pensando que no podía hacerlo, pero lo que miraba hacia la puerta era un hombre con una máscara negra. El rostro del intruso era difícil de ver, oscurecido por la máscara y la oscuridad. Pero sus ojos negros se reflejaban en la luz de la luna en la espada, y la horrible cicatriz de cuchillo en su puente nasal era claramente visible. Al ver al hombre caminando hacia ella, Blair casi gritó instintivamente, pero recordó que una foca dormía en la habitación de al lado y cerró la boca. Si el niño lloraba, este hombre podría darse cuenta y ir a matar. Eso absolutamente no podía pasar. Blair giró su cuerpo tembloroso y corrió al cordón de la campana junto a la cama. Pero en ese momento, un frío y escalofriante metal le atravesó la espalda con un dolor atroz, algo caliente brotó de su boca. Sangre roja brillante, pero Blair se agrietó los dientes y se tambaleó hacia la cama y desesperadamente sacudió el cordón de la campana. Blair se derrumbó sobre la cama, incapaz de aguantar más tiempo, pero no dejó ir el cordón de la campana que agarró hasta que el agresor, llegando un paso tarde, sacó la daga de ella. Al mismo tiempo, los pasos de varias personas sonaron desde el pasillo. Blair observó en blanco la figura del atacante en retirada sobre el balcón, el patrón único grabado en la manija de la daga, el atacante cubierto, brillando a la luz de la luna antes de desaparecer. Solo después de que su figura desapareciera por completo, Blair soltó el cordón de la campana que había agarrado tan apretadamente. Blair imaginó la cara de una foca persistente como una imagen posterior, luego finalmente dejó caer sus pesados párpados duraderos. Ella no sabía lo que había sucedido, pero en este momento, solo un pensamiento llenó la mente de Blair: una foca, su bebé debe haber despertado, e inmediatamente buscó a mamá. Blair se levantó de la cama y se apresuró a la puerta. En ese momento la puerta se abrió desde afuera. Rena, quien había servido a Blair en el palacio de la princesa desde la infancia, se había ganado su confianza y la había seguido hasta la familia del Mark II, incluso después del matrimonio. Para Blair, a veces era como una hermana, a veces como una amiga, una confidente de confianza. Ese es el nombre del gato que ha estado vagando por el jardín últimamente. Ya en el borde, Blair se despejó la frente. Rena, no estoy de humor para bromas ahora mismo. Una foca lleva a mi hijo. Su visión borrosa se despejó gradualmente, revelando un techo desconocido. No, ese patrón no puede ser. Mirando en blanco al patrón del techo, Blair recordó que era el techo del palacio de la princesa donde había estado antes de su matrimonio. Su último recuerdo fue ser atacada por un intruso en la villa Holstein, lejos de la capital. Pero por alguna razón, ella estaba en el palacio imperial. Rena parpadeó de confusión. ¿Cómo pudo Su Alteza, que aún no está casada, tener un hijo? Solo entonces Blair se dio cuenta de que Rena la llamaba Alteza. Rena le pareció extraño que Blair se olvidara de repente de su propia edad, pero no era una pregunta difícil, así que respondió rápidamente. Tú cumplas 20 años este año. Escuchando su edad, Blair no tuvo más remedio que aceptar que una suposición absurda se había convertido en realidad. Sin tiempo para recogerse, Blair asistió al almuerzo, la comida semanal de la familia con su hermano, el emperador Iván, y su madre, Catherine. Aunque habían pasado 7 años desde que el fallecido emperador, que había establecido esta tradición familiar, pasó, la tradición continuó como si mantuviera su voluntad.
Ella pensó que había muerto, pero ha regresado al pasado. ¿Está soñando esto después de la muerte? ¿O es el futuro en el sueño que creía? Masticando comida cuyo sabor no podía registrar, como Blair se perdió en el vacío. Su Alteza, Rena, esperando detrás de ella, llamó suavemente y tocó su hombro. Katrina miraba a Blair con una expresión irritada. Para ella, su hijo, que se convirtió en emperador, era el orgullo y el trofeo que había dedicado su vida a obtener. Ignorar ese trofeo equivale a negarle toda su vida. ¿Has estado dejando de lado desde antes? ¿Ocurrió algo esta mañana? Lo siento, tuve una noche inquieta. ¿Qué estabas diciendo? No hay mucho, solo prepárate adecuadamente para tu matrimonio con el duque de Delmark sin ningún problema. Ivan mencionó casualmente el matrimonio, como si no fuera un gran asunto, algo que nunca había discutido con Blair antes. Los ojos de Blair se abrieron en estado de shock. Ya se ha arreglado, colgué el cebo adecuado para que no se niegue. Fue un compromiso que se llevó a cabo sin decir nada a la persona involucrada, Blair. Al juzgar la sorpresa de Blair como la renuencia hacia el matrimonio, Ivan rápidamente agregó, espero que no diga algo infantil como usted odia los matrimonios políticos. Ivan y Katrina evitaron cualquier oposición de Blair al compromiso. Al ver sus reacciones, Blair finalmente recordó el pasado. Antes de su regresión, en la misma situación, Blair se había negado a casarse con Erd. Fue su primer acto de rebelión contra Ivan y Katrina, a los que siempre había obedecido con mansedumbre. No fue porque no le gustara a Jordan Duar, lo encontró incómodo y aterrador desde el incendio del palacio de la emperatriz hace 10 años. Esta vez, Blair respondió de manera diferente a su vida anterior, obedeciendo las órdenes de Ivan, como siempre lo hacía antes de la regresión. Sin embargo, sus ojos eran diferentes de antes. Blair revisó sus recuerdos y llegó a una conclusión. No era un sueño. No podía explicarlo con palabras, pero no había sido un mero sueño. La voz de un sello que la llamaba, la calidez de su abrazo, su rostro, todo era tan vivo y así este momento se sentía aún más vacío. Su esperanza, su vida, su todo, habían desaparecido en un instante en la broma del tiempo. Esta vida, ella tenía una razón para casarse absolutamente con Erd. Después del almuerzo, Rena regresó al palacio de la princesa y sutilmente midió el estado de ánimo de Blair. Preocupada, Rena estaba a punto de hablar mientras llevaba su ropa exterior, pero Blair habló primero, le pidió que enviara a alguien a la familia Delmark Duke, diciéndoles que quería reunirse mañana, y si está ocupada, pedir una cita adecuada. A la orden de Blair, sorprendida, los ojos de Rena se abrieron. ¿Quieres conocer al duque de Delmark? Bueno, su Alteza debe tener sus razones. Pensando eso, Rena respondió, asegurándole que enviaría a alguien de inmediato. Incluso en el banquete del Festival de la Cosecha hace unos meses, Blair lo había evitado aunque era antes de entrar en el palacio. Rena sabía que la familia Delmark Duke y la familia imperial estaban en mal estado. El padre de Blair, el fallecido emperador, tenía 2 mujeres, su esposa oficial, la emperatriz Esmeralda y la consorte Katrina. Aunque Katrina, una gitana sin poder al entrar en el palacio, ganó aliados buscando su favor después del nacimiento del príncipe. Sin embargo, la emperatriz apreciaba a Blair, la hija de su enemigo político, como la suya, al menos en la superficie. Hasta ese incidente, un incendio estalló en el palacio de la emperatriz, matando a la emperatriz y hiriendo gravemente a Blair, quien estaba con ella. El emperador prometió descubrir al culpable que le hizo daño a su hija e investigó, pero todas las pruebas apuntaban a la emperatriz Esmeralda. La familia del duque de Delmark, la familia natal de Esmeralda, lo negó, pero al final, fue enterrada como traidor. Su único sobrino era Erd. Blair, que no lo había querido, y fue víctima directa del incidente, no podía dar la bienvenida a un matrimonio con Delmark, un matrimonio con una familia enemiga arreglado de la noche a la mañana. Sin embargo, ella parece satisfecha. Después de que Rena saliera de la habitación, Blair miró sola por la ventana. Pronto vio a un sirviente subir a un carruaje y salir del palacio de la princesa. Blair pensó en el amo de la residencia del duque, a donde se dirigía el carruaje, y en el encantador niño que se parecía perfectamente a él. El ayudante de Erdon, Ruspanroll, o Rus, como era comúnmente llamado, miró el palacio de la princesa con disgusto y comenzó a murmurar bajo su aliento.
Su Majestad el Emperador es verdaderamente sinvergüenza. ¿Cómo pudo siquiera mencionar el matrimonio? Estaba brindando cuando las fortunas de la familia del Mark estaban disminuyendo. Hace más de una docena de años, después de perder a sus padres y luego a su tía, la emperatriz, la joven Erdon, se quedó sola, y la familia del Mark ducal tembló como una vela en el viento. Pero cuando Erdon logró hazañas brillantes en la guerra y fue aclamado como un héroe, el emperador Iván le propuso matrimonio a su hermano. Gracias a eso, Su Alteza Imperial es verdaderamente la más afortunada, simplemente sentada allí, ha conseguido al mejor novio del imperio como su esposo. Rus nunca había hablado adecuadamente con Blair, y por lo tanto la veía desfavorablemente. Incluso en medio de la tirada de Rus, Erdon, con los brazos cruzados y en silencio, lo cortó simplemente llamando su nombre. Su mirada permaneció fija fuera de la ventana. En ese momento, el carruaje que transportaba a los dos pasó por la puerta principal del palacio de la princesa. Blair no quiso dejar ni la más mínima posibilidad de que él no se convirtiera en su esposo. Ella definitivamente volverá a conocer a su bebé. Sus ojos, que habían perdido su luz, comenzaron a brillar una vez más. Para mostrar respeto a la princesa, Erdon se puso de pie y se dio la vuelta. A través de la puerta abierta, entró una mujer patéticamente hermosa de construcción delgada. La mujer delante de él era tan hermosa como si una muñeca jugada por niñas pequeñas hubiera cobrado vida. De hecho, digna de ser llamada una gran belleza como su madre, la emperatriz Dowager, pero no despertó ninguna emoción en Erdon. No, más bien, una cara horrible que evoca el pasado sería una descripción más apropiada. Ocultando su sonrisa retorcida, Erdon besó la parte posterior de la mano de Blair. Blair continuó: no tengo intención de rechazar el matrimonio que mi hermano propuso, tanto como Erdon había esperado. Incluso ella no podía desafiar fácilmente la orden del emperador. Pero lo que siguió fue totalmente imprevisto. Un año, en la abrupta y fuera de lugar palabra de los labios de Blair, Erdon la miró con desconcierto en los ojos. Mantén el matrimonio conmigo durante exactamente un año. Después de un año, te concederé un divorcio por mi culpa. No me aferraré a ti si cambias de opinión, ni te molestaré hablando de amor o algo así. Las cejas finas de Erdon se desvanecieron. Un contrato de matrimonio de un año. ¿Qué demonios está planeando? En el incendio del palacio de la emperatriz hace 10 años, ante las palabras inesperadas de sus labios, los ojos de Erdon se oscurecieron fríos. Y acepta mi propuesta, yo cooperaré plenamente en descubrir la verdad de ese día. Una burla fría escapó de los labios de Erdon. Después de permanecer en silencio durante 10 años, ¿qué coraje tenía ella para hablar de ella ahora? Erdon todavía recordaba vívidamente las emociones de hace 10 años. Cuando la emperatriz fue nombrada culpable del incidente en el palacio de la emperatriz, Erdon envió carta tras carta a Blair, el único testigo que limpió el nombre de su tía. Erdon escuchó su respuesta solo el día del juicio por el incidente del palacio de la emperatriz. No recuerdo nada. Tú no recuerdas, es toda una mentira, ¿verdad? Al final, tomaste el lado de tu madre, ¿verdad? La memoria de ese día permaneció con Erdon incluso ahora, una sensación ardiente de traición y resentimiento. Después de mirar a Blair por un momento, le preguntó: ¿por qué querrías un matrimonio así? El matrimonio es la única forma legal para que una princesa abandone el palacio imperial. No importa su sangre imperial, la vida como divorciada no sería fácil. Habría muchos que la adoraban y amaban, la hermana del emperador y la hija de la emperatriz. Erdon no podía entender por qué, con tantas opciones que ella eligió a él, un enemigo en relaciones hostiles con un fin ya predeterminado. Sus brillantes ojos violeta, capturando su imagen, parpadeaban lentamente, varias emociones parpadeaban a través de ellos. No creo en eso, prefiero las relaciones que están claras en su principio y terminan en lugar de las vanas eternidades prometedoras, relaciones donde obtienes exactamente lo que das. Blair habló con firmeza, mirando constantemente al hombre que estaba enfrente de ella. Una vez, como muchas jóvenes, se había emocionado ante la mirada de ese hombre brillante.
Erdon no se apartó de la cara de Blair mientras ella decía esto. Sobre sus pálidas caras se superponía la imagen de la joven Blair del pasado. Cuando crezca, quiero salir del palacio, dejaré la capital y viajaré por todo el mundo. Recordando esa cara le torció el estado de ánimo, pero Erdon respondió que aceptó su propuesta. El emperador había permitido expandir las fuerzas de la familia ducal a cambio de que él se convirtiera en parte de la familia imperial. Incluso sabiendo que era la trampa del emperador, la expansión de tropas era una oferta que absolutamente no podía rechazar y con ella, la oportunidad de descubrir la verdad de ese día. No sabía el motivo oculto de la princesa para proponerle un matrimonio contractual, pero usarla para revelar la verdad y luego divorciarse sería el mejor resultado. Si no tienes nada más que decirme, me voy. Revisando el reloj, Erdon se levantó inmediatamente con su permiso mientras veía su espalda desaparecer más allá de la puerta. El resentimiento hacia el que Blair había escondido surgió en sus ojos. Había una pregunta que no podía hacer, una pregunta a la que el actual no podía contestar. El tiempo pasó y pronto fue el día antes de la ceremonia. Blair visitó el cementerio del Palacio Imperial, Esmeralda del Mar. Su padre la había despojado de su título de emperatriz y su apellido imperial, pero en misericordia le permitió enterrarla en el patio del palacio. Blair colocó una sola flor, cuidadosamente envuelta desde el invernadero en la base de la lápida. No importa cuál fuera la verdad, perdería una figura materna, pero el día siguiente, años después, en un banquete, se encontró de nuevo con Erden y Blair decidió enfrentarse a la verdad que había evitado. Luego, después de casarse con Erden y enamorarse de él, incluso sabiendo que su amor era falso, Blair quería darle todo lo que deseaba, para aferrarse a su amor de esa manera. Pero lo que regresó fue, después de fingir no saber durante 10 años, ahora te sientes culpable. Si la culpa de Esmeralda fuera falsa, Erden despreciaría aún más su indiferencia. Así, Blair dejó ir todos los recuerdos de ese día, como deseaba su amado marido. Ese era el recuerdo que había renunciado a reclamar en su vida anterior. Pero evitarlo no cambia nada. En esta vida, se enfrentará a la verdad y avanzará sin importar cuál fuera la verdad del recuerdo enterrado. Mientras Blair organizaba sus planes futuros en su mente, se escuchaban pasos urgentes detrás de ella. Su Alteza, la emperatriz Dowager le espera y, al oír las noticias de Rena, con las mejillas hinchadas, Blair regresó directamente al palacio de la princesa. En el momento en que entró en la sala de recepción, la mano de Katrina la saludó. Hay un límite para no respetar a tu madre. ¿Cómo pudiste ir a esa mujer en la víspera de tu boda? Te porté durante 10 meses y te di a luz con dolor, yo, no esa mujer. La locura parpadeaba en sus ojos. Su madre, que detestaba la afición de Blair por Esmeralda, en verdad, veía a su hija simplemente como una pieza de ajedrez para su hijo. Si superaba el objetivo, preso incluso ligeramente, azotaría a las criadas del palacio de la princesa hasta que la sangre corriera de sus terneros y los muriera de hambre, alegando que era un castigo por no servir devotamente a su dama. Katrina susurró que todo era por el bien de Blair. Piensa en el miserable final de esa mujer, sin ser amada, celosa y celosa de los que amaba hasta que se autodestruyó, qué vida lástima y inútil. Su madre insistió en que debía convertirse en una mujer amada, igual que ella, y así convertirse en un pilar sólido para esta familia imperial que ella y su hijo han construido. Pero en el momento en que sostuvo a su recién nacido un sello, se dio cuenta que si era verdadero amor, no podía priorizar a su hijo sobre a su hija en la víspera de su boda. Si fuera verdadero amor, no encontraría la vista de su amado hijo comiendo desordenadamente desagradable. No importa lo que otros dijeran a sus ojos, este niño era tan adorable y precioso. Aunque le dolió, ella ya no podía negar. El amor de Katrina por ella no era amor. Finalmente pudo desafiar las palabras de Katrina. ¿Desde cuándo me has querido tanto, madre?
Sorprendida por el repentino cambio de su hija de siempre aferrarse desesperadamente a su amor, Katrina levantó de nuevo la mano. A las palabras de Blair, la mano de Katrina, preparada para golpear, vaciló, temblando con furia apenas contenida. Katrina finalmente bajó su mano, así que finalmente has metido un clavo en el corazón de tu madre, hijo ingrato. Katrina salió de la sala de recepción, pasando por Blair y Ren. Blair cerró los ojos, escuchando el sonido desvanecido de sus talones. El sonido era algo desgarrador, pero también aliviante. Fue el final de su amor tóxico unilateral. La boda tuvo lugar en un templo en las afueras del Capitolio. Mirando hacia afuera, pequeñas copas de nieve blancas volaban hacia abajo. La nieve había caído también en su primer día de bodas. Blair miró a esas copas de nieve que una vez había visto con emoción y temor, ahora con ojos tranquilos. Ivan se acercó a Blair y extendió su mano. Blair miró a su mano por un momento antes de colocar la suya sobre ella. La forma más segura para una mujer de establecerse en la familia de su marido es dar a luz a un hijo. Blair no reaccionó. Ivan estaba insatisfecho con su hermana silenciosa, incluso después de que su consejo hermano surgiera de preocupación. Y como tu hermano, te aconsejo que eres demasiado rígida como una anciana. Ser una dama adecuada está bien, pero en la cama, tienes que actuar un poco como una seductora para ser amada. Blair, que había mantenido la boca cerrada todo el tiempo, finalmente habló a la palabra madre. Por favor dígale que no se preocupe, que su hija vivirá bien en cualquier lugar, hermano. Una vez finalizado este matrimonio contractual, Blair planeó escapar de sus deberes imperiales y vivir libremente, viajando con su amado hijo, así. Los nobles no pudieron contener su admiración por la silueta de Blair debajo del velo. Incluso con el velo, su rostro no estaba completamente oculto. Para él, fue una boda que no despertó ninguna emoción. Ivan, ahora delante de él, entregó a Blair a Erden. Es una niña preciosa que criamos con cuidado. Por favor, cuídenla, como su majestad ordena. Los dos, de la mano en la mano, se pararon uno al lado del otro ante el Papa Gerardo, que estaba oficiando. La ceremonia continuó. En medio de la multitud más emocionada que la pareja misma, en la boda de la pareja más hermosa del imperio, solo los dos principios permanecieron indiferentes. Erden levantó el velo de Blair. En ese momento, sus ojos se encontraron. En un instante, sus ojos, serenos como un lago de invierno, ondulaban débilmente. La cara blanca ligeramente enrojecida debajo del velo, los ojos violeta transparentes parecidos al ametista y sus labios carmesí, formaban el telón de fondo. Pensando que la alabanza de los nobles no estaba completamente vacía, Erden presionó voluntariamente sus labios a la hada S. Rus terminó de organizar los documentos que habían llegado para Erden ese día, y abrió la puerta para salir de la oficina. Al mismo tiempo, se encontró con una gran sombra, gritó de So. Ante él estaba Erden. Rus se acolchó el pecho y lo miró. ¿Por qué estás aquí a esta hora? Necesito una razón para venir a mi propia oficina. No hay ningún asunto urgente que requiera atención en el día de tu boda. Parece que deseas que no venga a la oficina. Por supuesto, quien querría estar solo con su jefe a esta hora tardía, especialmente el jefe que acaba de casarse hoy. Un jefe visitando la oficina con su ayudante en lugar del dormitorio de la novia en su primera noche de bodas. Ignorando a Rus retorciéndose en su terrible imaginación, Erden pasó indiferentemente y se sentó en el escritorio. Aunque el objeto fue omitido, Erden entendió lo que Rus quería decir. Si ella realmente perdió sus recuerdos o está fingiendo para algún otro propósito, no lo sé. Aunque él había aceptado la propuesta de Blair y se había casado con ella, todavía no podía confiar en ella. No importa su propósito, ella estaba ahora en su alcance, y él podría usarla para descubrir la verdad mientras ella estaba allí. Viendo a Erden perderse en el pensamiento, Rus preguntó cuidadosamente, ¿pero realmente no vas al dormitorio? Erden repentinamente recordó a la mujer que llevaba la misma expresión de muñeca junto a él todo el día. De todos modos debe haberse derrumbado de agotamiento, había sido un día agotador para una mujer tan frágil, y sobre todo,
No había necesidad de formalidades de primera noche en un matrimonio contractual. Debe sentirse igual. Sus pensamientos llegaron a ese punto, y de repente cambió de opinión. Erden, que había estado tocando sus labios mientras pensaba profundamente, se levantó. De repente me pregunté, ¿qué expresión haría esa mujer muñeca en la visita no deseada de su marido? Erden golpeó y entró en el dormitorio de Blair. A diferencia de lo que esperaba, que ella se asustaría por su visita o dormía, Blair estaba sentada en la mesa, absorta en algo, completamente inconsciente de su llegada. A primera vista, parecía que estaba escribiendo algo. Lo había sentido cada vez que la veía, pero desde lejos, su pequeño marco se sentía aún más pequeño de nuevo. A pesar de que era un invierno frío, el fuego en la chimenea estaba casi apagado. La nieve blanca se acumulaba fuera de la ventana, la habitación fría y la mujer blanca pura dentro de esa escena. Erden pensó que el apodo de la Hada de la Nieve le encajaba bastante bien cuando se acercó a Blair desde atrás. Incluso entonces, Blair, ocupado en escribir el documento, no había notado su presencia. Erden inclinó la parte superior de su cuerpo sobre su pequeña espalda, sujetando su mano sobre el escritorio para mirar lo que ella estaba escribiendo. Al hacerlo, su cabeza golpeó en su pecho firme. Al mismo tiempo, sus fríos ojos azules mirando hacia abajo se encontraron con sus ojos violeta mirando hacia él. ¿Por qué te ves tan sorprendido? Es nuestra primera noche, por lo que es natural para el marido y la esposa pasarla juntos. No creí que vinieras después de haber esperado sin dormir hasta ahora. Sus palabras golpearon el corazón y Blair apretó los labios. Si vinieras y yo estuviera durmiendo, no sería educado. Ante la palabra que se deslizó de los labios de Blair, los ojos de Erden se oscurecieron aún más, vio el periódico que Blair había estado escribiendo, y preguntó qué era. Blair rápidamente añadió una explicación. Es un contrato. Como es un contrato de todos modos, pensé que sería bueno ponerlo por escrito. Erden tomó el contrato y se sentó a su lado, comenzando a leerlo en voz alta. Artículo 1. El contratista Blarsaner von Arle cooperará plenamente para descubrir la verdad del incendio en el palacio de la emperatriz. La responsabilidad por la verdad sigue la ley imperial. Su voz de barítono languidece se hizo eco en la sala tranquila. Artículo 2. Durante este periodo de contrato, las dos partes deben respetarse como marido y mujer. El respeto mencionado aquí significa cumplir con los deberes del cónyuge teniendo en cuenta la cara del otro, como cenar juntos una vez a la semana o asistir juntos a banquetes o eventos importantes. Al escuchar los artículos del contrato, Blair tardía en revisarlos y se dio cuenta de que había inscrito inconscientemente en los artículos su resentimiento de su vida anterior, cuando él la había ignorado y descuidado. En ese momento, Erden, que había estado leyendo el contrato, preguntó, ¿qué pasa si uno no cumple con el contenido del contrato? Ella había considerado ajustar el contenido, pero nunca violar el contrato. Blair reflexionó por un momento, luego abrió la boca con una expresión decidida. Si uno no guarda el contenido del contrato, no concederé el divorcio, ya que fue un matrimonio medio forzado por el mando imperial, continuar sería aterrador para él. Pero a pesar de lo que Blair consideraba una amenaza temible, no mostró signos de miedo. Como Blair pensaba, Erden comenzó a leer nuevamente el siguiente artículo del contrato. Por las razones anteriores, si la otra parte desea convivir, se debe cumplir un máximo de 2 veces al mes para cumplir con los deberes conyugales. La cohabitación, la mencionaste, señora, seguramente no significa que solo nos tomemos la mano y durmamos como adultos, ¿cierto? En este punto, se puso curioso acerca del verdadero propósito de una mujer en mantener este matrimonio contractual, incluso ofreciendo su cuerpo. Blair trató de responder, dudó y se alejó. Este artículo era el más importante para ella, creado para usarlo en el momento en que necesitaba concebir un sello. Pero no pudo decirle la verdad y sobre todo, no debe saber de la existencia de un sello. El plan de Blair era terminar todo lo relacionado con él antes de concebir un sello, divorciarse antes de darse cuenta del embarazo y abandonar el imperio. Al final, Blair inventó una mentira plausible: solo quiero tener una buena relación contigo, al menos durante este tiempo.
Con una palabra de tu madre, una declaración tuya, mi difunta tía fue enterrada deshonradamente bajo tierra sin oportunidad de refutar. He tenido que aceptarlo sin siquiera saber la verdad. Erden se puso de pie y se acercó a Blair. A la distancia que se cerró en un instante, Blair sostuvo su respiración. Estaba justo frente a su nariz, lo suficientemente cerca como para que la exhalación mezclara sus respiraciones. Blair se echó la mano, acarició su mejilla y la voz baja susurró en su oído, pero lo que más la sorprendió fueron sus palabras. Su mirada humilde y susurrante estaba fija en sus labios rojos. Su mano en su mejilla los acariciaba con su pulgar. Al calor de las puntas de sus dedos, su corazón comenzó a latir rápidamente. En ese momento, Erden, mirando a sus labios, levantó sus ojos y sus miradas se encontraron. Sus labios eran todavía calientes y dulces, tan cruelmente. Sintiendo la luz del sol parpadeando en sus párpados, Blair levantó sus pesadas tapas. Era el dormitorio de la duquesa de Del Mar, donde se había quedado antes de regresar al pasado. Por un momento el pasado se superpuso, ella podía sentir la mano de Erden acariciar suavemente su cara. Pero al darse cuenta de que se había ido hizo realidad. Además, el dolor palpitante en todo su cuerpo demostró que la primera noche de anoche con él no había sido un sueño. Incluso si los recuerdos permanecen, ya que mi cuerpo regresó al pasado, es solo natural. Torturado por las olas despiadadas de placer vertiginoso, incluso cuando ella había dormido brevemente de agotamiento, Erden no la había dejado ir. El último recuerdo de Blair, después de desgarrarse repetidamente en un sueño de desmayos y despertarse, fue al amanecer cuando se rompió el crepúsculo, su espalda larga se alejaba mientras dormía de agotamiento. Solo entonces, viendo esa espalda, Blair se dio cuenta, así que este es tu verdadero corazón, el Erden de su vida anterior que se había quedado a su lado hasta la mañana, lo desesperadamente que había estado tratando de extraer la verdad de ella, y lo ingenuamente que había creído en ella. Solo después de regresar milagrosamente al pasado, finalmente se enfrentó a sus verdaderos sentimientos, que eran más fríos y amargos de lo esperado. Pero también fue aliviante. Con calma recolectando sus emociones, Blair levantó con fuerza su pesado cuerpo y sacó el cordón de la campana. Rena, lavando el cabello de Blair después de su baño, fumó. Su voz era indignada como si ella hubiera sido la que había sido maltratada. La persona en cuestión, sin embargo, sonrió indiferentemente mientras escuchaba los chismes. Es más cómodo dormir por separado. De todos modos los nobles usaron habitaciones separadas excepto en su noche de bodas. De todos modos esto no fue muy diferente, pero la ira de Rena no disminuyó. Rena, el cepillo duele porque estás poniendo demasiada fuerza en él. Rena ajustó su fuerza en el pincel que había estado agarrando como si fuera para romperlo, pero su ira no se había enfriado. ¿Cómo sabe una chica soltera como tú tanto acerca de eso? Todo es conocimiento de libros. El repositorio de sabiduría y nutrición para el corazón. Blair recordó el libro con pegatinas rojas que Rena se había quedado toda la noche enrojeciendo y riéndose. Bueno, la apariencia de su excelencia es honestamente como la del hombre, pero su carácter, tendré que observarlo un poco más. Mientras miraba su reflejo gradualmente ordenado en el espejo, algo resplandeciente entre su cuello y su clavícula llamó su atención. Un círculo mágico. Blair abrió rápidamente su clavícula para comprobar, pero todo lo que vio fueron las marcas rojas que había dejado anoche. Verlos le trajo recuerdos de la noche anterior, calentando su rostro. Blair se cubrió rápidamente el cuello. Ella debe haber visto mal. Rena inclinó la cabeza curiosamente. La señora está en el vestido incómodo. No, no es nada. Sacudiendo la cabeza en vergüenza, Blair repentinamente notó el delgado vendaje envuelto alrededor del dedo de Rena. ¿No había estado allí anoche durante su baño? Blair preguntó. Si te lastimó la mano. Un parpadeo de pánico cruzó la cara de Rena. Llamaré al médico. Vamos a tratar. No, no, está bien, es solo un pequeño corte. Como sabes, soy un poco torpe, aunque Rena insistió en que estaba bien,
La mirada preocupada de Blair no se levantó. Rena acababa de decir que era una novia que vino confiando solo a su marido a este lugar desconocido. Rena era la misma. Su corazón dolía ver que el niño que había dejado su espacio familiar y compañeros, confiando solo en ella, se lastimara. En mi vida anterior, estaba demasiado atrapado en mi propia situación para prestar mucha atención a Rena. Al leer la preocupación de Blair, Rena añadió deliberadamente en un tono ligero. No vale la pena preocuparse, solo envolví un vendaje para que la sangre no se metiera en su alteza. Su Alteza solo tiene que preocuparse por cómo sobrevivir en esta mansión y cómo hacer la herida de ese hermoso duque. Las palabras lúdicas de Rena le aliviaron un poco la mente, pero también despertaron una pregunta. ¿Un corte significa un cuchillo? Rena no está a cargo de la cocina, por lo que rara vez maneja cuchillos. ¿Podría estar siendo intimidada? Pero la duda de Blair no duró mucho. Todo terminó. Te acompañaré al comedor. Rena terminó su cabello. Tiró a Blair de sus pies. Guiada por Rena al comedor, una criada que esperaba abrió la puerta. El primer día de la boda, era costumbre que los recién casados almorzaran con la familia del novio. No tenía familia. Creciendo solo sin hermanos, habiendo perdido a sus padres temprano, Erdin había visto a la emperatriz Esmeralda como una figura de paz. Al ver el comedor vacío, Blair sintió que podía comprender de nuevo por qué la odiaba tanto, independientemente de su resentimiento hacia él. El mayordomo que sacó la silla de Blair llenó hábilmente su vaso de aperitivo antes de salir del comedor. Fue una pregunta ligeramente divertida de la culpable que la había atormentado toda la noche hasta el amanecer, pero Blair respondió obedientemente. Para los recién casados que acaban de tener su boda y la primera noche del día anterior, el silencio era excesivamente seco. Erdin rompió el silencio primero. Continuó, cortando hábilmente su filete con su cuchillo. Después de las presentaciones de los sirvientes, le dará un recorrido por la mansión, y después de eso no hay nada para que pueda descansar. Gracias. ¿Cómo investigarás el incendio de hace 10 años? Su cuchillo se detuvo a mitad de corte. Sus ojos azules siempre secos se dirigieron a Blair. Aunque era un matrimonio contractual para ese propósito, no esperaba que ella lo mencionara de inmediato hoy, especialmente justo después de la boda y la primera noche, cuando tanto el cuerpo como la mente estarían cansados. Dado que usted dice que no tiene recuerdos de ello, primero estamos asegurando un hipnotista. La hipnosis, lo intenté varias veces antes, pero no tuvo efecto. Quién sabe, podría ser diferente esta vez. Erdin respondió indiferentemente, pero sus palabras llevaron una mordedura. Sospechó que Blair no era realmente amnésico, pero fingía por alguna otra razón. ¿Dudabas de mí? ¿Cómo podía confiar en ti? Su tono implicaba que era obvio. Uno podría ocultar sus verdaderos sentimientos si se exponen, pero él declaró su sinceridad sin intención de ocultar. La hija de la familia imperial, enemigos políticos. Eso solo era razón suficiente para su desconfianza. Blair lo había comprendido y interiorizado plenamente a través de su regresión, pero pensar vagamente en ello y enfrentar directamente su hostilidad cruda eran asuntos diferentes. Este fue un contrato, no un matrimonio basado en el amor y la confianza, sino uno calculado en ganancias y pérdidas. ¿No lo había propuesto ella primero? Después de haber contratado, necesitaba justificarse contra sus sospechas. Entonces, como usted dice, probemos primero la hipnosis así. La primera comida íntima de los recién casados en su primer día terminó después de las presentaciones de los sirvientes. Butler Mason se hizo cargo de la visita a la mansión. Habiendo servido a la familia Dalmark-Duke durante generaciones, mantuvo una profunda lealtad y orgullo hacia ella, conociendo su historia mejor que incluso el actual jefe, Erdin. Blair, que había vivido en esta mansión hasta su regreso, ya lo sabía todo, pero escuchó atentamente a Mason. Revisitar después de regresar de la muerte trajo nuevas emociones. En el camino de regreso al dormitorio de Blair después del recorrido, Mason se disculpó como si le hubiera ocurrido. Debes estar cansada después de la ceremonia de ayer, pero me he llevado y exagerado.
Como la mayoría de la familia del duque, Mason no era amable con Blair, pero nunca había mostrado sentimientos personales antes. Incluso como una dama no bienvenida, Blair no quería sobrecargar su sentido del deber al tratarla como amante. El recorrido había sido realmente agradable. Pronto llegaron a la puerta del dormitorio de Blair. Si tiene más preguntas, por favor pregunte en cualquier momento. Me gustaría la lista de sirvientes y el libro de inventario del hogar. Los asuntos como los salarios de los sirvientes y los niveles de inventario eran ciertamente deberes de la señora. Sin embargo, las señoras nobles rara vez los manejaban personalmente. Pero ella quería hacerlo ella misma. ¿Quieres manejarlo personalmente? Soy parte de Taumark ahora. Debería ser mi parte. Mason inmediatamente aceptó las palabras de Blair. Te voy a tener los documentos listos para que revises para mañana. Debes ver muchas deficiencias en mí. Por favor, me enseña mucho a partir de ahora. Mason se sorprendió interiormente por la actitud de Blair. Él había pensado que la princesa, criada en el regazo del lujo, evitaría por completo asuntos complejos y difíciles. Además, a diferencia de lo que uno podría esperar de alguien tan delicadamente criado, ella no dudó en reconocer sus propias deficiencias y buscó voluntariamente aprender. Algunos podrían pensar que mostrar un lado así disminuía su dignidad, pero a sus ojos, la hizo parecer aún más noble. El masón que Blair conocía no era fácil de mostrar emociones, pero por un momento sus ojos parecían suavizarse y antes de la regresión Blair había dejado los asuntos internos a Mason, como la mayoría de las señoras nobles. Fue en parte porque los deberes eran desalentadores, pero principalmente porque a la familia no le gustaba su participación. Pero ahora, no le importaba lo que otros pensaran. Incluso como duquesa de un año, quería cumplir su papel. Después de que Mason se inclinó y se retiró, Blair terminó su baño y volvió a su dormitorio. Blair decidió organizar sus planes futuros. Había propuesto un contrato de matrimonio de 1 año a Erden, pero en realidad, el momento en que concibió un sello fue a principios del verano. Erden no debe darse cuenta de la existencia de una foca, por lo que todo tenía que ser encerrado por lo menos en las primeras etapas del embarazo. Primero era recuperar los recuerdos del incendio. Erden tomaría el liderazgo, así que no tenía planes separados para hacer. Para divorciarse en el imperio se requería la aprobación del emperador, pero Iván, que desde el principio había impulsado este matrimonio dirigido a Erden, ¿consentiría verdaderamente su divorcio? Él nunca lo aprobaría en absoluto sobre la base de la culpa de Erden. Debe ser innegablemente mi culpa, y a través de la opinión pública, no debe tener más remedio que aprobar el divorcio. El astuto esquema que ideó para eso fue un escándalo, crear un escándalo con otro hombre, pero si un escándalo así ocurría, ese hombre sería castigado, así que Blair decidió escalar la escala del escándalo. Si solo hubiera un hombre involucrado, las flechas apuntarían a él, pero si hubiera varias, entonces la gente dirigía naturalmente sus flechas, no a los hombres que cometieron adulterio con la princesa, sino a la princesa inútil que jugaba con varios hombres a pesar de tener un marido. Ese era el desarrollo que Blair deseaba, y si las cosas salían mal y se revelaba la existencia de una foca, ella incluso podría pasarlo como uno de los suyos. Después de un divorcio debido a un desagradable escándalo, no podría vivir en el imperio, al menos no en la capital. Pero mientras fuera legalmente la duquesa de Delmarque, ni siquiera la familia imperial podía tocarla, así que tuvo que abandonar la capital en el momento en que se finalizó el divorcio. Por lo tanto, necesitaba una nueva identidad y una residencia preparada para ese tiempo, una que nadie conocía. El lugar que podría proporcionar todo eso era el gremio. Y por último, la tercera, encontrar la mente maestra detrás de su asesinato antes de su regresión. Debía descubrir la mente maestra y descubrir la razón de su muerte, y en esta vida no quería dejar un sello solo. Blair planeaba visitar el campo de entrenamiento de las órdenes nocturnas mañana por la mañana y acostarse en la cama. Blair se levantó de la cama y sacó el contrato que había puesto en el cajón. Después de su baño, Erden estaba en su oficina, revisando los documentos. Ya había manejado los documentos importantes antes de la boda, así que no había urgencias. Sin embargo, eligió el trabajo sobre el descanso.
para olvidar los pensamientos persistentes que le atormentaban desde la mañana. Mason probablemente había enviado a Ruth a casa temprano, ya que el asistente se había quejado de un trabajo excesivo durante los preparativos de la boda, para que no volviera a la oficina por su cuenta. Pero el que entró en la oficina no era ni Ruth ni Mason, era Blair. Los ojos de Erden se detuvieron al ver a la inesperada visitante. Blair tenía un papel enrollado en la mano. De repente recordé que no terminamos el contrato ayer, en medio de todo el caos. Ella actuó como si este papel garantizara todo, una mujer ingenua y obsesiva. Con la intención de firmar rápidamente y enviar a esta ingenua esposa de vuelta a su habitación, Erden recogió la pluma. La mano de la mujer que agarró la suya estaba fría, molesto, así que tienes que revisar el contrato cuidadosamente. ¿No lo hicimos ayer? ¿Y si lo cambiara a algo completamente diferente mientras tanto? Como un ratón preocupado por un gato. La mujer parecía pensar que tenía poder capaz de infligir un daño tremendo a él. A pesar de tener muñecas que parecían que se romperían si las agarraran, pensé que era una princesa ingenua. Nunca será estafada. Pensando eso, Erden revisó el contrato otra vez. Hay una cláusula adicional. Blair señaló una cláusula en el contrato con su dedo delgado. Cuando termine este contrato, por favor escriba una carta de recomendación para que Rena pueda encontrar un buen trabajo. Sí, es sociable y trabajadora, así que ganará más que mantenerse donde quiera que vaya. Incluso planea abandonar a su único confidente y irse, planea huir con un amante oculto. Escándalos derivados de mujeres de nacimiento alto y hombres de nacimiento bajo no eran comunes, pero tampoco eran extremadamente raros. Blair podría ser la protagonista de tal escándalo, aunque anoche pareció haber pasado la primera noche con un hombre, así que tal vez no. Erden firmó ambas copias del contrato y devolvió una a Blair. Si ha terminado, regrese y descanse. Fue un despido educado, pero Blair parece tener un asunto más. Como seguramente sabe, hay un almuerzo en el Palacio Imperial mañana. El primer día de la boda, cenar con la familia del novio, el segundo con las novias. Era costumbre y Erden lo sabía. Recuerda. No tienes que asistir a otros banquetes o citas, pero para aquellos que involucran a mi hermano o a la familia imperial, espero que te unan a mí tanto como sea posible. En su vida anterior, después de que comenzó a distanciarse de ella, rara vez había asistido a banquetes o comidas familiares imperiales. De esa manera, sin ningún defecto como esposo de tu parte, mi hermano no tendrá más remedio que aprobar el divorcio cuando finalice este contrato. Erden del Mark era un héroe de guerra, pero en última instancia un sujeto del emperador. Por lo tanto, el fin de este matrimonio tuvo que ser atado por completo como culpa de Blair. A sus impresiones de Blair, bastante ingenuo y obsesivo, añadió una más, una mujer decidida. Con la conclusión del negocio, Blair se retiró como si hubiera estado esperando, recordando su despido hace momentos. Blair enrollaba cuidadosamente su copia del contrato y salía en silencio de la oficina. Había venido a la oficina para deshacerse de los pensamientos que le atormentaban todo el día, solo para que la fuente de esos pensamientos entrara por su cuenta. Todo el día, su mente había estado ocupada por su falsa esposa, su piel blanca de nieve, suave, su rostro lloroso y su voz, sus pechos voluptuosos inadecuados para su cuerpo delgado e incluso el vertiginoso placer en el que su cuerpo lo había sumergido, una marea dulce sin fin. A diferencia de él, ella parecía haber olvidado completamente los acontecimientos de anoche, llegando audazmente a verlo a esta hora, usando una camisa de noche que revelaba su figura completamente. Sin embargo, al mismo tiempo, un deseo sucio le instó a hacer llorar a ese rostro inocente y profanarlo una vez más. Él pensaba que devorándola a su antojo durante la noche satisfaría su sed por ella, pero se había equivocado. Lo que había tragado no era agua, sino agua de mar. Al principio, era curiosidad,
preguntándose qué expresión haría esa mujer muñeca en la cama. Pero en el momento en que la abrazó, la curiosidad desapareció, dejando solo el deseo de placer. Así, la había devastado durante toda la noche, solo recuperando sus sentidos al amanecer. Una mujer que debe despreciar, la hija de un enemigo que debe odiar, nunca debe olvidar ese hecho. Sin embargo, incluso en este momento de reafirmar ese hecho, el calor de su cuerpo, recordando imprudentemente la noche pasada, se negó a enfriarse. Erden respiró un aliento doloroso y se levantó, luego se dirigió al baño. A la mañana siguiente, los caballeros de Delmark se pusieron pálidos en el campo de entrenamiento desde la madrugada. Su compañero, incapaz de aterrizar un solo contraataque adecuado, dejó caer su espada y cayó. Enfrente de él estaba Erden. Erden le dio una mirada fría y movió la cabeza hacia un lado del campo de entrenamiento. Todos ellos eran aquellos que no habían logrado un solo contador adecuado contra Erden. Los ojos de los otros caballeros que observaban a su compañero eran como los que veían a un compañero de soldados cargando en las mandíbulas de la muerte. También lanzaron miradas lamentables como si estuvieran viendo a un preso condenado en el día de la ejecución. Héroes de guerra, el único espadachín mágico del imperio, bendecido por una bestia divina. ¿Hay verdaderamente un caballero en este imperio? Especialmente, los caballeros que habían luchado junto a Erden durante largos años en el campo de batalla conocían bien su destreza. Por lo general, maldiciendo el descarado favoritismo del creador mientras instintivamente miraba en blanco a esa cara guapa. Una noche, esperando su turno, orando por el alma de su compañero bloqueando desesperadamente los ataques unilaterales de Erden, señaló a sus compañeros cercanos con sus ojos. La confusión y la curiosidad se extendieron a través de los espectadores cuando observaron el comportamiento inesperado del novio en la segunda mañana de su boda. A pesar del agotamiento típicamente reservado para los preparativos de la boda y la ceremonia en sí, su excelencia ya estaba fuera y empujándose al límite en lugar de disfrutar de su luna de miel. Esta extraña visión provocó preguntas acerca de lo que posiblemente le había enojado, aunque la respuesta parecía estar arraigada en la triste realidad de su situación. La enemistad entre la familia imperial y la familia Dalmark-Duke era de conocimiento público entre los nobles del imperio. El caballero, de acuerdo con la razón, lo golpeó de nuevo antes de que de repente exprimiera su frustración. Los caballeros se encogieron con los hombros, sin saberlo, y luego miraron al cercano que parecía saber. ¿Lo sabe el ayudante? Así, mientras se golpeaban desde la madrugada sin saber por qué, los caballeros que se encontraban cerca de la entrada del campo de entrenamiento comenzaron a murmurar. Erden se volvió inmediatamente hacia el sonido y vio a Blair entrando en el campo de entrenamiento con Mes. Blair respondió en su lugar: saludé a los sirvientes ayer, pero no a los caballeros, tuve un poco de tiempo antes de dirigirme al Palacio Imperial, así que pensé en saludarlos. Aunque momentáneamente cautivada por su belleza, nadie la dio la bienvenida. Ella quiere jugar a la amante de nosotros caballeros también. Aunque tenían caras sombrías momentos atrás temiendo un golpe de Erden, eran camaradas que habían sobrevivido al campo de batalla juntos. Cuanto mayor sea su lealtad a Erden, mayor será su resentimiento hacia Blair como miembro de la familia imperial. Erden pensó así, pero dio un paso adelante para presentar a Blair a los caballeros. Con el ascenso de su señor, incluso los caballeros que no querían a Blair observaron la cortesía formal en la superficie. Lo siento por la repentina visita, gracias por la cálida bienvenida, espero trabajar contigo. Blair sonrió brillantemente, pero sus ojos escanearon con calma la cara de cada caballero. En su vida anterior había intentado mucho ser aceptada como la señora de la casa, pero estas eran personas que la odiaban.
Ella no los volvería a ver después de que terminara este matrimonio contractual. De todos modos, en verdad, Blair había venido al campo de entrenamiento de la Orden de Caballeros con otro propósito. La familia del Duque del Mark era una de las 3 grandes casas duquelas del imperio, y su orden de caballeros poseía habilidades comparables a los caballeros imperiales perfeccionados a través de la guerra directa. Sin embargo, el intruso que mató a Blair había violado la estricta seguridad para infiltrarse en la villa. O un experto capaz de violar la seguridad, o alguien que pudiera entrar y salir libremente. Conocía los rostros de la mayoría de los sirvientes cuando los encontraba alrededor de la mansión, pero la orden de caballeros rara vez se sobrepasaba con su vida diaria, por lo que recordaba menos rostros. Incluso si el intruso estuviera entre los caballeros, ella podría no haberlo reconocido, así que había venido a comprobar personalmente, esperando que el intruso no estuviera entre ellos, esperando que Erden no estuviera relacionado con su muerte. Por supuesto, solo imaginando enfrentarse a su asesino de nuevo, o que el marido que pudo haber amado estuviera involucrado, le hizo respirar, su sangre se enfrió, sus manos temblaron. No, huir no cambia nada. Blair apretó sus temblorosas manos como para retenerse, arrastró el horrible recuerdo para recordar la cara del intruso. Tenía una horrible cicatriz de cuchillo a través del puente de su nariz. Con tantos caballeros, no podía examinarlos de cerca, pero encontrar a alguien con una gran cicatriz de cuchillo en la cara no debería ser difícil. Blair rápidamente escaneó las caras del caballero, pero la suerte es que el intruso no parecía estar entre ellos y la posibilidad de que Erden estuviera involucrado en su muerte disminuyó un poco. Un suspiro de alivio escapó a Blair, que se estaba mordiendo ansiosamente el labio. Mason había vuelto primero para prepararse y Erden, Blair y Roose terminaron con los caballeros y salieron del campo de entrenamiento. Blair, caminando junto a Erden, notó las cuentas de sudor en su frente y le ofreció su pañuelo. Pero Erden rechazó el gesto. ¿Estoy bien? Su tono era educado, pero su actitud completamente indiferente. Roose, observando a los dos desde atrás, estalló en un sudor frío sin razón. Aunque Blair calmamente metió el pañuelo en el bolsillo, como si no fuera perturbado por el rechazo, ¿quién pensaría que eran recién casados viendo eso? No deseaba en particular que Blair fuera amada y viviera bien por su señor, pero al verla rechazada justo delante de él no se sentó bien. En ese momento, cuando alguien esperaba desesperadamente que se rompiera este frío silencio, de repente una pequeña sombra estalló de los arbustos cercanos y se estrelló contra Blair a gran velocidad. Era un niño de unos 3 años de edad. Parecía haber venido del anexo donde vivían los sirvientes. Roose se sorprendió al ver al niño. Roose se apresuró a recoger al niño extendido delante de Blair y inclinó la cabeza para disculparse en su nombre. Me disculpo, señora, es del anexo, debe haberse escapado mientras su madre trabajaba. Lo llevaré y advertiré a su madre. ¿Estás bien, pequeño? ¿Cómo te llamas? Jeremy. Jeremy. Jeremy cayó pero no lloró. Eres un muchacho tan valiente. El niño sonrió con vergüenza ante las alabanzas de Blair, una sonrisa pura sin prejuicios ni intenciones, a diferencia de la gente de la casa del duque que le temía o no le gustaba. Blair también sonrió brillantemente al niño sonriendo hacia ella. Fue la primera sonrisa genuina de su corazón desde que regresó al pasado. Roose, observando desde el lado del niño, se puso primero con una cara incómoda, avergonzado de su suposición de que ella sacaría al niño. Pensé que era una muñeca ya que rara vez muestra emociones. También sabía sonreír así. La mujer sonriendo radiantemente a la luz del sol brilló deslumbrante. Al mismo tiempo, el reloj de mano de Roose captó la luz y brillaba, pero Erden lo ignoró, tomando la apariencia de Blair un poco más de tiempo. Al mediodía, cuando el sol colgaba en el centro del cielo, se celebró una reunión de bienvenida para los nuevos miembros de la familia imperial en el invernadero, ubicado en el jardín trasero del palacio de la emperatriz Dowager. Katrina sonrió contentamente a Blair, y Erden sentado uno al lado de otro frente a ella. Eran sus nuevos trofeos, siguiendo todo lo que había deseado que se hiciera realidad desde que se convirtió en emperatriz. Cuando los demás los llamaban pareja perfecta, simplemente lo borro, pero viéndolos así,
realmente hacen una imagen pareja perfecta. ¿No lo cree, Majestad? De hecho, llena mi corazón de orgullo. Ahora, si solo producen un heredero, será perfecto. La familia Dalmar-Duke es una familia que atesora a los niños, así que sería mejor que tuvieran al menos 3. Erden dejó que la conversación armoniosa entre el emperador y su madre fluyera por sus oídos indiferentemente, mientras miraba a la mujer sentada a su lado. Mientras Ivan y Katrina ofrecían palabras de bienvenida a Erden, ahora parte de la familia, se les sirvió la comida. Pensar que tú y yo nos hemos convertido en una familia así, es como ganar 1000 soldados y 10.000 caballos. Con la familia imperial y la familia Dalmar-Duke uniendo sus fuerzas, ¿qué hay debajo del cielo que temer? Después de todo, tenemos mucho que discutir en el futuro, para la gloria eterna y la prosperidad de este imperio. El sonido no agradó a los oídos de Erden, pero en silencio ofreció su vaso. Ah, sí, quería preguntarle su opinión sobre algo, un momento perfecto. Ivan tomó un sorbo de vino para mojarse los labios antes de continuar. Últimamente, los intercambios con el continente oriental han sido bastante activos entre las naciones. Esto se debe a que el comercio ha crecido con la nueva ruta marítima hacia el continente oriental. En la investigación, hay tantos artículos nuevos y útiles que vienen del continente oriental. Sería genial si pudiéramos abrir una ruta marítima más cercana y participar más activamente. Ivan sacudió la cabeza y tocó la lengua. Luego le preguntó la opinión de Erden. ¿Qué piensas de esto, tú? Erden se burló interiormente de la pregunta de Ivan, que parecía buscar inocentemente una opinión. El emperador deseaba atravesar el este del continente y tomar los puertos orientales, conduciendo al continente oriental. Cuando estalla la guerra, los jóvenes herederos de los nobles son los primeros en ser reclutados. El emperador, que nunca había visto un combate adecuado, y mucho menos una guerra, parecía verlo como un simple ajedrez. Un juego en el que un giro del dedo capturó fácilmente las piezas del oponente. Por supuesto, no tenía la intención de aceptar tales ideas tontas, pero decidió fingir escuchar atentamente, aunque solo por el bien de su esposa de 1 año sentada a su lado. Erden giró el vaso de vino en su mano y respondió indiferentemente. El vino claro se deslizó ligeramente. Pero a diferencia de él, su esposa no tenía la intención de dejar que pase en silencio. Blair, quien habló, agarró el borde de su vestido debajo de la mesa. Ella no quería someter a otra prueba a alguien que ya había entrado en un matrimonio no deseado. En aquel entonces, desafiar a Ivan había sido inimaginable y eso había dejado una deuda de corazón hacia Erden. La guerra deja cicatrices que son difíciles de curar tanto para las naciones derrotadas como para las victoriosas, aunque en diferentes grados. Los ministros y el pueblo no son tus piezas de ajedrez, hermano. No los empujes a la guerra por tus propias ambiciones. Aun cuando su pequeña mano agarrando el vestido temblaba debajo de la mesa, Ivan, que parecía sorprendido por las francas palabras de su hermana, por lo general obediente, se burló como si fuera incrédulo. Katrina, calificando la expresión de Ivan, reprendió a Blair: Su Majestad está hablando con el duque. ¿Qué es este comportamiento mal educado frente a un invitado? Blair, que nunca antes se había revelado, desafió abiertamente a Ivan, y en presencia de Erden, no menos. ¿Cómo podría una mujer que nunca ha estudiado el Estado comprender el corazón de un gobernante que piensa en su pueblo? Ivan sonrió suavemente y contuvo a Katrina, pero su tono claramente descartó a Blair.
La chispa feroz en sus ojos se desvanecía, aplastada entre Ivan y Katrina. Al ver eso, la mirada de Erden se volvió helada. Bajó el vaso después de mojarse los labios. En mi opinión, la señora no ha dicho nada particularmente mal. En la voz languideciente de Erden rompiendo el silencio, las tres miradas se dirigieron a él a la vez. Antes de ser un hermano, como sujeto que ofrece consejos francos para permitir un gobierno sabio, ¿cómo podría considerarse que eso era una intención grosera? Katrina, momentáneamente perturbada por la inesperada intervención de Erden, respondió. En otras palabras, mantente alejado de los asuntos familiares entre padre e hijo. Los ojos de Erden, llamando a Blair hacia Katrina, eran agudos como una bestia hostil a los que tocaban lo que era suyo. En su escalofriante aura, Katrina se estremeció involuntariamente, sin embargo, Erden continuó con calma, con respecto a la opinión que su majestad me pidió. Tomó la mano todavía temblorosa de Blair y añadió mientras la ayudaba a levantarse. Voy a reconsiderar después de disfrutar un poco más de nuestra luna de miel. Con eso, envolvió su brazo firme en la espalda de Blair y se puso de pie. Blair parpadeó de aturdimiento, anidado en su abrazo. Sus brazos que la envolvían de manera protectora se sentían calientes, al igual que en los tiempos tiernos antes de su regresión. Los dos salieron del invernadero, dejando atrás los suspiros asombrados de Ivan y Katrina. Erden miró indiferentemente al paisaje de invierno que pasaba fuera de la ventana, cuando de repente sintió ojos sobre él y giró la cabeza. Como sabes, mis sentimientos hacia la familia imperial no son favorables. Aún así te agradezco, y lo siento, por hacerte usar por la codicia de mi madre y mi hermano. Fue una disculpa que persistió en un rincón de su corazón, aun cuando el resentimiento hacia él creció incontrolablemente. Erden la miró en silencio, en lugar de responder, antes de volver a mirar a la ventana. ¿Cuánto tiempo pasó en el silencio envolvente? Solo entonces la mirada de Erden regresó a Blair. En ese momento, el carro sacudido el cuerpo de Blair con fuerza. El pelo plateado de seda se envolvió suavemente alrededor de su mano mientras fluía hacia abajo. Aunque su distancia se cerró debido a ello, Blair durmió profundamente, sin darse cuenta de la situación. Erden sacó un suave suspiro, y miró tranquilamente la serena cara de la mujer, descansando contra su mano. La mujer siempre llevaba una cara sin expresión, respondiendo compositamente sin importar cuán agudas fueran sus palabras, lo que lo irritó. Por lo tanto, no había ocultado su hostilidad hacia ella, había hablado deliberadamente duramente, dibujado líneas y la trató con frialdad. Quería ver que la cara compuesta se distorsionara, tanto como se molestó con ella, pero al ver que sus ojos perdían su luz, aplastados entre Ivan y Katrina, la irritación surgió. Se sentía como si tuviera una presa, que había perseguido durante mucho tiempo arrebatado, haciendo que llorara, la atormentara, la rompiera. Erden, mirando a la durmiente Blair, la puso de lado en el asiento del vagón. Blair tembló brevemente antes de volver a dormirse profundamente, con una expresión aún más pacífica que antes. Erden tomó la vista en silencio, antes de girar su mirada hacia la ventana. Blair, que se había quedado dormida, sintió su cuerpo flotando en el aire y abrió los ojos. Era el abrigo de Erden que la cubría, y en sus ojos deslumbrados y medio despiertos aparecían los sirvientes en fila para saludarla, y una cara tan guapa que parecía irreal, como si todavía estuviera soñando. En el momento en que conoció sus ojos de cerca, Blair se dio cuenta de que había estado durmiendo en sus brazos y tembló de sorpresa. Era una vergüenza para una adulta haber dormido tan profundamente al llegar a la mansión que necesitaba los brazos de su marido. Pero lejos de dejarla caer, Erden sostuvo a la retorcida Blair aún más apretada. Ver a la mujer, generalmente sin expresión como una muñeca, con ojos anchos, como un conejo provocó un sadismo inexplicable. Yo soy pesado. Erden se rió del murmullo de Blair. Su esposa parecía ignorar lo que significaba pesado o de lo contrario subestimaba la fuerza de su marido. Al pasar por encima de la desagradablemente baja evaluación de su esposa y subir las escaleras de la mansión, Bruce, que había permanecido en la finca,
se acercó con noticias. Su excelencia, el hipnotizador acaba de llegar. En las noticias, un relámpago escalofriante entró en los ojos de Erden. Era hora de acercarse al verdadero propósito de este matrimonio contractual. Al día siguiente, Blair fue a la oficina de Erden tras su citación. Erden y un hombre de mediana edad que nunca había visto antes estaban esperando en la oficina. No fue difícil adivinar quién era el hombre. El hombre se inclinó educadamente al ver a Blair. Yo soy el hipnótico, Marcel. Mientras hablaba, alternó las miradas entre la mano y los ojos de Blair. Después de haber vivido 20 años como princesa, fue un gesto familiar y natural para ella. Pero en ese momento, Erden, que se había inclinado torpemente contra el escritorio, se paró e interpuso mientras pasaba entre ellos. Marcel bajó incómodo su mano perdida, bloqueada por Erden, y rápidamente comenzó a prepararse para la hipnosis. Parecía decidido a ver la hipnosis, de pie firme en su lugar. Dicen que los que despiertan recuerdos difíciles a veces sufren mucho. Como su marido, es justo que me quede a su lado. Al oír esto, Marcel pensó que el duque debe apreciar mucho a su esposa, pero Blair sabía mejor. Sus ojos azules la miraban con frío, mintiendo sus palabras de preocupación. ¿Cómo podía confiar en ti? Blair cerró sus ojos como para desterrar la voz fría que ecoaba en su mente, y luego las abrió lentamente. Las luces que iluminaban la habitación tenue se apagaron y el péndulo en la mano de Marcel comenzó a oscilar. Los ojos de Blair parpadearon lentamente, siguiendo el movimiento del péndulo, antes de cerrar suavemente. En la sala tranquila, solo la voz baja de Marcel resonó. ¿Estás volviendo a hace 10 años, el día en que estalló el incendio en el palacio de la emperatriz? Sí, es cierto, la voz de Blair respondió lentamente, como si hablara en su sueño. Erden, con los brazos cruzados y apoyándose contra la ventana, observó la escena. ¿Qué estás haciendo? Me voy al palacio de la emperatriz, me esconderé de mamá. Mamá me odia ir al palacio de la emperatriz, entonces es mejor que te apresures, ya es hora de llegar. ¿Has llegado? Sí, Su Majestad la emperatriz me da la bienvenida. ¿Qué haces allí ahora? Bebemos cacao caliente y hablamos. Creo que me quedé dormido. Poco a poco abre los ojos. ¿Qué ves? A la pregunta de Marcel, la débil sonrisa desapareció de la cara antes serena de Blair. Debe ser una noche muy oscura. ¿No hay nada visible a tu alrededor? No, solo vestidos. Durante el incidente, Blair había sido encontrado colapsado en el corredor del palacio de la emperatriz, descubierto y rescatado por caballeros que vinieron a salvar a la emperatriz. Nadie sabía exactamente lo que había sucedido ese día en ese lugar. Las criadas que habían estado alojadas en el palacio de la emperatriz ese día se habían quedado dormidas después de beber té con pastillas para dormir y perecieron junto con el palacio en llamas. Blair fue la única sobreviviente de ese incidente y su memoria comenzó cuando se despertó dentro del armario del palacio de la emperatriz. Por lo tanto, la verdadera recuperación de la memoria comenzaría ahora. Marcel también sintió esto y ajustó su postura. No sé, acabo de despertar dentro de los armarios. Entonces vamos afuera ahora. Ella parecía aterrorizada. No puedo salir. ¿Por qué la puerta está cerrada, o hay otro problema? Las cejas de Erden se agitaron ligeramente mientras observaba a Blair. No quiero ver, no quiero mirar. Es aterrador. Blair sacudió la cabeza y lloró como la niña de 10 años de esa época. Ahora, respira profundamente, entra fuego, humo. Blair comienza a toser y jadear como si realmente inhalara humo. La puerta no se abre. Blair respiraba con una voz aterrorizada y Marcel la calmó. Puedes abrir esa puerta, se abrirá si quieres.
Blair había sido encontrada en el pasillo ese día si alguien la ayudó o ella escapó sola. La puerta del armario se había abierto de alguna manera. Su creencia de que no podía abrirla era probablemente una barrera creada por su subconsciente. Pero Blair aún no pudo abrir la puerta. Odio esto, no me gusta esto, salvándome, por favor salvándome, no puedo respirar. Su cara ya pálida se había agotado completamente de color, y solo entonces no se dio cuenta de por qué Blair había intentado alejarlo antes de comenzar la hipnosis. Pero Marcel parecía no escuchar, continuando presionando a Blair. Debes abrir la puerta, abrirla y salir. La respiración de Blair se agravaba cada vez más como si pudiera asfixiarse, su cuerpo frágil temblaba como una hoja de aspen, parecía que realmente podía morir así, verla así le hizo hundirse el corazón. Si esto era actuar, la mujer merecía ser una actriz maestra, no una duquesa aburrida. La victoria está por delante, debes superar esta pared para despertar los recuerdos enterrados en tu subconsciente. Ahora abre la puerta y salga para sobrevivir. Erden agarró a Marcel por el collar y lo arrancó, le dije que se detuviera y la despertara. Frente a los ojos asesinos de Erden, Marcel finalmente se dio cuenta de que lo había ofendido y se congeló. Lo siento, Excelencia. Erden lo liberó y se acercó a Blair. Entonces Blair, que había estado girando en agonía y llorando, abrió los ojos, las lágrimas se derramaron en sus ojos y fluyeron hacia abajo, pero incluso después de despertar de la hipnosis, ella todavía respiraba como si estuviera atrapada en el fuego, incapaz de coger su aliento. Sus pupilas, aunque abiertas, carecían de enfoque. Tras el lento acaricio de su mano en su espalda, la respiración de Blair se estabilizó gradualmente. Sus pupilas aturdidas recuperaron su luz con cada parpadeo. Finalmente, cuando sus ojos violeta llorosa lo reflejaban plenamente, Erden suspiraba tranquilamente. Dejando al aterrorizado Marcel atrás, llevó a Blair a su dormitorio, sentándose en la cama, Erden la revisó una vez más, para ver si su imagen estaba completamente en sus ojos. Confirmándolo, se levantó para irse. La voz frágil de Erden lo atrapó con urgencia mientras se giraba. Alguien estaba hablando fuera del armario y el sonido era demasiado suave para entender lo que decía, pero Erden, que se había detenido para preguntarse qué diría cuando recuperara sus sentidos, se burló. La mujer hablaba del recuerdo que había visto bajo hipnosis hace momentos, a pesar de querer huir de ese recuerdo, y finalmente elegir morir dentro del armario. Tal vez la próxima vez, pueda salir del armario. La voz que escuché hoy era una que no había oído antes. La irritación surgió repentinamente en su voz tranquila, hablando de la próxima vez. Después de casi morir, jadeando por el aliento hace unos momentos, con las lágrimas todavía secando en sus ojos enrojecidos, hablar de eso primero fue absurdo. ¿Es eso importante ahora? Aunque suprimió sus emociones, el frío en sus ojos era claro. ¿Qué era más importante? Blair parpadeó, desconcertado por su ira. El propósito de llamar al hipnotista era despertar los recuerdos. Pensando brevemente, Blair adivinó la razón de su ira. Finalmente se habían acercado a la verdad de ese día, pero ella no había aguantado y se había despertado, frustrando. La próxima vez, aguantaré un poco más. No habrá problemas con el contrato, así que no te preocupes demasiado. Habló con calma, pero su pequeña mano en la manta todavía temblaba, lo suficiente para que él viera. Erden miró a esa mano antes de tragar un suspiro y levantarse de su asiento. Contrato, contrato, contrato. Viendo cómo ella traía el contrato cada vez que abría la boca, parecía que su falsa esposa había apostado su vida en ese contrato de un año. No podía entender por qué ese hecho, ya predeterminado antes del matrimonio, de repente se sentía tan real e irritante ahora. Ruth estaba esperando afuera, deshacerse de ese hipnotizador, a la baja orden de su señor. Los ojos de Ruth se abrieron de sorpresa. Al pasar por Ruth, Erden se dirigió a su oficina y agregó que la criada del Palacio Imperial viniera a mi oficina. Recordando a la criada, mencionó Erden, la expresión de Ruth se endureció inconscientemente, la mujer que siempre miraba a todos en la casa del duque con ojos llenos de hostilidad. Él nunca había hablado una palabra con ella, pero esa mirada por sí sola le hizo no querer. ¿Por qué ella? Un subordinado no podía cuestionar las órdenes de su señor. Entendí.
Ruth se inclinó más educadamente que de costumbre y se marchó. De repente, convocado a la oficina de Erden, Rena agitó con sus dedos, mirando agujeros en su escritorio. Incluso con esa cara guapa justo delante de ella, lo que hizo que otras criadas se miraran cuando pasaban, y es comprensible, ya que ella ni siquiera podía adivinar por qué él la había llamado de la nada. El único pensamiento que vino a la mente fue la absurda especulación. ¿Me escuchó maldecirlo en mi mente? El culpable fue el duque que había abandonado a su novia después de su primera noche, no ella que sirvió a Blair devotamente. Escuché que usted ha servido a mi esposa durante bastante tiempo, contrariamente a su determinación de no tener miedo. Rena saltó de sorpresa y respondió. En su primera noche, no había incendio en la habitación de Blair, ni siquiera en una noche fría y nevada. En ese momento, pensó que ella simplemente no le gustaba el aire entorpecido, pero en el momento en que vio a Blair atormentada por el recuerdo arrastrado durante la hipnosis de hoy, de repente lo recordó. Ah, sí, así que calenté la habitación cuando está afuera y la apagé cuando está descansando. Está bien siempre y cuando no se acerque, pero todavía parece incómodo. Debido a ese incidente hace 10 años, probablemente nunca ha hablado de ello directamente, pero, y la tos constante. Sí, escuché que su sistema respiratorio se debilitó debido a los efectos posteriores del accidente. Cuando Rena se fue y la puerta de la oficina se cerró, el sonido de la tos de Blair resonó repentinamente en la mente de Herdin, junto con sus ojos aturdidos y llorosos que lo miraban hace momentos. Al dejar salir un suspiro irritado, puso el puro de nuevo abajo. Luego, inclinándose de nuevo en su silla, cerró los ojos con irritación. La luz del sol parpadeando detrás de sus párpados, evocó molestamente pensamientos de su fino pelo de platino. Al día siguiente, Blair cayó con fiebre y a veces, cuando las personas reciben un gran choque, su inmunidad se debilita como consecuencia, lo que lleva a la enfermedad. Parece que la señora está al caso. El médico que la atendió la diagnosticó así y se fue. Herdin, al oír la noticia, miró a la durmiente Blair con una expresión algo incrédula. ¿Cómo puede una persona ser tan frágil? Su esposa parecía tener una constitución muy por debajo de la salud de la persona promedio. Llame si necesita algo. Notando que Herdin no se iría de inmediato, Rena salió silenciosamente de la habitación. En la escena pacífica, la mujer frágil exhalando respiraciones rápidas y desgarradas a través de sus labios rojos ligeramente divididos parecía bastante atormentada. Después de vigilar por un tiempo, Herdin se acercó al lado de la cama. Colocó la parte posterior de su mano contra su mejilla roja por la fiebre. El antipirético parecía estar funcionando. Fue entonces, cuando Herdin retiró su mano con un suave suspiro. Una voz débil se filtró en el silencio. Herdin miró los labios de los que había escapado. Blair deslizó sus delicadas cejas con dolor, sus pequeños labios moviéndose laboriosamente. Su mano retirada se detuvo, escuchando el nombre desconocido de sus labios, repentinamente recordó la constante obsesión de Blair con el contrato. Aparentemente el nombre de un amante que amaba tanto que reviviría ese horrible recuerdo, incluso en sueños, solo para cumplir el contrato. Para ocultar la existencia de ese precioso amante, temiendo que pudiera exponerla al mundo, Herdin se burló y se levantó de su asiento. Sin embargo, el nombre de sus labios lo irritó, porque la mujer engañosa que ocultaba sus intenciones era ridícula. Y probablemente no ayudó que el nombre fuera el de un antepasado de Delmar. Herdin salió de la habitación inmediatamente. Ruth, que había venido a buscarlo, se estremeció al ver a su señor. Aunque su cara siempre estaba fría, ahora era más helada que nunca. Mientras Ruth dudó en el aura, Herdin habló primero. Sienna Barrones fue la principal diseñadora de moda del imperio en nombre y realidad. Estaba programada para visitar la residencia del duque hoy para crear trajes para el próximo banquete de Año Nuevo, pero la cita fue cancelada debido a la enfermedad de Blair. Herdin tomó el catálogo de Ruth y le pidió que primero seleccionara telas para poder comprar de antemano unas raras.
La apertura del catálogo reveló pequeñas muestras de tejido, notas detalladas junto a ellas enumeraron los pros, los contras y los precios en letra pequeña. Herdin cerró el catálogo y lo devolvió a Rus, sin importar lo que fuese, solo obtuvo el bien de mantenerse caliente, para el duque de Delmar, cuya riqueza rivalizó con las familias imperiales. Los precios de los tejidos no eran una consideración. A la mañana siguiente, la baronesa Sional saludó a Blair con su característica alta voz de octava. Blair inclinó la cabeza y las criadas del duque, que admiraban a su amo Herdin tanto como no les gustaba, siempre se iban entregando mensajes a Ren. No, supongo que debería llamarte duquesa ahora, quería agradecerte por el vestido de novia, pero he estado demasiado ocupado para contactarte desde entonces. Con la más grande belleza del imperio vestida, yo debería ser la única agradecida y es un honor hacer tu primer vestido post-matrimonio. Blair miró alrededor de la habitación mientras escuchaba la adulación de la baronesa Sional. La charla de la baronesa Sional pasó por la mente de Blair sin demorar, lo que le importaba era que Rena estuviera ausente de esta habitación en este momento. Rena no apareció ni siquiera mientras Blair veía los vestidos que Cien O'Barrones había traído y decidió diseños para los nuevos. Después de que la baronesa Sional se fue, Blair preguntó a una criada cercana que le había estado molestando. ¿Dónde está Rena? La criada dudó, evitando la mirada de Blair antes de responder. Blair se levantó y se puso la túnica de piel que se había quitado. ¿Vas a dar un paseo? Sí, la criada se preparó para seguirla, pero Blair la detuvo. La criada que esperaba afuera inclinó sus cabezas, Blair las pasó, descendió al primer piso, luego volvió en silencio hacia arriba. A través de la puerta ligeramente abierta de una habitación, oyó el susurro de la criada. Ella no se fue llorando después de haberse metido en la suciedad, ¿verdad? Llorando, ni siquiera parpadeó, solo fue a lavarse. Aún así, sufrirá para sacar el olor, pero no se molestará con la señora por esto, ¿verdad? Todos sabemos que aunque su amante sea una princesa noble, en la residencia de este duque es solo un elefante blanco. Escuchando su conversación, Blair agarró su falda y sus labios carmesí temblaron. Su presentimiento había sido correcto, no importa cuánto la odiaran, era la única hermana del emperador, incapaz de tocar directamente a Blair. La criada había intimidado a su criada, Rena, en su lugar. Pero una pregunta persistió. Teniendo en cuenta el temperamento habitual de Rena, ella no lo hubiera tolerado. ¿Por qué había soportado? Rena se había detenido para evitar empeorar la mala reputación de Blair en la residencia del duque. Al darse cuenta de esto, Blair se mordió el labio inferior con fuerza. Ella llevaba un uniforme limpio y nuevo, pero su cabello todavía húmedo demostró que acababa de lavarse. Las criadas, chismeando juntas, palidecieron de miedo ante el regreso de Blair más rápido de lo esperado, y inclinaron la cabeza. Un frío se calmó en los ojos de Blair. Las criadas se estremecieron ante su intensidad al encontrar su mirada. Para ellas Blair era alguien cauteloso con el que lidiar, pero no verdaderamente aterrador. Ella nunca levantó su voz, siempre manteniendo una calma, como muñeca, la compostura perfecta de la imagen. Pero frente a sus ojos llenos de fría furia, los dejó sin palabras en pánico. Blair habló suavemente una vez más con los congelados, en la situación inesperada. Sin tiempo para que nadie interviniera, Blair golpeó la mejilla de la criada. Blair miró hacia abajo a la criada que había caído después de la bofetada, sus palmas picadas como si ella misma hubiera sido golpeada, sentía que se había convertido en Katrina, una sensación desagradable y aterradora. Su corazón latió, su estómago tembló como si pudiera vomitar, pero para proteger a Rena, no podía retirarse ahora. Su Alteza, estoy muy bien, en verdad, recuperando sus sentidos tarde, Rena agarró a Blair, intensificando las cosas cuando los residentes del duque ya veían Blair desfavorablemente no serviría de nada. Blair añadió que su rostro estaba a punto de llorar, pero sus ojos estaban llenos de ira.
Erden apareció a través de la puerta abierta vestido para salir con guantes de cuero en la mano, debe haber escuchado la agitación cuando salía. Su excelencia, en su repentina aparición, las criadas y Rena palidecieron y se inclinaron profundamente. La criada agarrando su mejilla enrojecida y Blair con su mano débilmente temblorosa. En el silencio, solo la sirvienta golpeada se levantó y se acercó a Erden. La criada cerró la boca y inclinó la cabeza, la mirada de Erden se volvió hacia Blair, esperó sus palabras, las criadas también miraron a Blair. No importa lo poco que Erden favoreciera a Blair, querían evitar oponerse directamente a la duquesa y a la princesa. Wadlar tampoco querría escalar, así que se alinearían con su historia, pero Blair desafió las expectativas. Precisamente estas criadas estaban intimidando y castigando a la chica que traje conmigo. Las criadas se sorprendieron de la respuesta de Blair, pero no se preocuparon. Sin embargo, no quiso dejar que Rena se hiciera la culpa. Sin embargo, es mi fracaso en educar adecuadamente a los subordinados. Aceptó las palabras de Blair sin más preguntas. Las caras de las criadas se desvanecieron al oír esto. Blair lo miró también sorprendido. Viendo la escena, Rena habló con urgencia. Su excelencia, estoy bien, solo hicieron una broma, pero es parte de acercarse bien. Por supuesto, ella no veía a sus torturadores con cariño, pero en una posición similar. Ella sabía mejor que nadie las dificultades que enfrentarían después del despido. Comprendiendo el sentimiento de Rena, Blair estuvo de acuerdo. Las sirvientas inquietas también se arrodillaron. Lo sentimos, excelencia. Fuimos tontos y cometimos este error. Erden respondió con frío, luego ordenó a Mesen, que había llegado tarde al escuchar las noticias. Cuando Blair llamó para objetar la pena, Erden la cortó como si supiera sus siguientes palabras sin escucharlas. Su excelencia, Rush revisando su reloj de pulsera llamó a Erden. Blair, asustado por su acción poco característica, se dio cuenta de su intención de ver a las criadas a su lado, una advertencia de que ella era su esposa para evitar repeticiones. Blair veía en blanco a su retiro cuando salía del dormitorio, había creído sus palabras, pero ¿por qué la futilidad superaba a la gratitud? La cuestión que había atormentado a Rena durante 3 años, antes de que su regresión se resolviera con solo unas pocas palabras. Esa noche, Rena se dirigió al dormitorio de Blair con una bandeja de plata de agua fría y toallas. Nuestra princesa seguramente estropeará esas delicadas manos si se las deja así. Esas manos suaves y delicadas, sin haber golpeado a nadie ni hecho trabajo duro, no podían soportar el choque de hoy. Su tierna princesa, sintiendo lástima incluso después de salvarla, pensando en la mejilla dura que golpeó esas delicadas manos, la llenó de indignación. Rena abrió la puerta con el codo en lugar de la mano de la bandeja y entró en la habitación de Blair. Al mismo tiempo, dejó caer la preciosa bandeja de plata. Su Alteza, Blair estaba de pie en el lado exterior de la baranda del balcón, como si pudiera caer en cualquier momento. Rena se precipitó en ese momento y agarró la cintura de Blair con fuerza bruta. Si Su Alteza dice que va a morir, moriré con usted, ¿no es así? Al final, Rena comenzó a llorar mientras abrazaba a Blair, incluso en medio de eso, se aferró desesperadamente a Blair, arrastrándola como si estuviera en una enorme captura. ¿A dónde crees que vas, dejándome atrás? Si vas a tener pensamientos tan malvados, mata primero a mí, ¿no es eso? Pero sus palabras no llegaron a Rena, que estaba olfateando de lágrimas y ronquidos. Blair no tuvo más remedio que soportar ser sostenida estrechamente, solo que después de mucho tiempo Rena finalmente se calmó y le preguntó a Blair.
Blair se limpió las lágrimas suavemente y me explicó que no es lo que crees, que estaba tratando de escaparme a algún lugar. Al escuchar las palabras de Blair, Rena finalmente notó la tela atada a la barandilla del balcón. Era una cuerda hecha de tejer las sábanas desde el interior de la habitación. Rena estaba horrorizada. «Oh no, tan imprudente. ¿Qué pasa si caes y te lastimas? Es solo el segundo piso». Blair parecía confiada, como si lo hubiera planeado meticulosamente, pero Rena, que la había observado durante mucho tiempo, lo sabía. Rena presionó su frente hacia adentro, luego de repente recordó algo y preguntó, «Por cierto, ¿a dónde diablos vas a esta hora de la noche?». Una sonrisa deslumbrante y hermosa, pero de alguna manera siniestra. Los ojos de Rena se abrieron mientras miraba por la ventana del carro. El lugar al que llegaron, después de salir de la residencia del duque con Blair, era la calle de la Guilda en los callejones traseros de la capital. Blair tiró la capucha de su túnica sobre su cabeza y abrió la puerta del carruaje, diciendo: Blair había insistido repetidamente en que Rena no podía entrar con ella en el gremio durante el viaje. Saliendo de su carruaje alquilado, Blair se puso frente a un edificio de guildas. Blair respiró profundamente y entró en el edificio del gremio. El interior parecía a primera vista una taberna ordinaria. Escanearon al intruso, que no encajaba en el lugar. La mujer tenía su capucha tirada abajo sobre su cara, pero incluso el vistazo de su nariz recta y pequeños labios rojizos revelaron que era una belleza. Un hombre de mediana edad que había estado examinando la cara de Blair golpeó su taza de cerveza con un golpe y gritó: «Oye», que llamó a su novia al gremio, «confía». Los hombres se burlaban unos a otros, reclamando que Blair era suyo. Para ella, criada como una princesa preciosa, encontrar hombres con sus instintos crueles era sin precedentes, pero si hubiera querido huir de aquí, no habría venido en primer lugar. Ignorándolos, Blair se dirigió directamente al bar en el centro del gremio. Sin embargo, los borrachos no tenían la intención de soltar fácilmente el raro dulce de ojos y bloquearon su camino. «He venido a conocer al dueño de este lugar. Nuestro dueño está demasiado ocupado para los pequeños. ¿Qué tal si nos lo dices a los hermanos mayores?». Un hombre demasiado borracho como para controlar su propio cuerpo se puso un brazo alrededor de los hombros de Blair y presionó la ropa. El olor al alcohol y el calor desconocido le hicieron arrastrarse la piel. Blair calmamente agarró el brazo del hombre y lo tiró hacia abajo. Luego le puso un solo anillo en la mano y dijo. El hombre se enrojeció de la bebida, se burló como si fuera incrédulo. Ignorar por completo sus palabras y tratarlo como un perro simplemente entregando una joya era totalmente desagradable. ¿Quién me cree que soy, un idiota de la calle? ¿Cree que vamos a agitar nuestras colas por dinero? El hombre levantó su voz, escupiendo. Su enorme estructura y voz fuerte por sí solos eran suficientemente amenazantes. Pero Blair no se retiró, no pudo, teniendo en cuenta que su futuro con un sello dependía de esta comisión de gremio. Blair apretó sus temblorosas manos para ocultarlas y se enfrentó al hombre. Ustedes han trabajado en este negocio lo suficiente como para saber mejor que nadie cómo comportarse. ¿Qué tontería es cortar la barriga del ganso que pone huevos dorados? El hombre que conoció a Blair a través de la capucha de la túnica tembló de la mirada de esta mujer delgada, emanaba una presión sutil y irresistible. Los miembros del gremio vieron la extraña atmósfera y intercambiaron miradas. Lo que sea, ver a la mujer actuar tan audazmente los convenció, era un cliente importante que no podían dejar escapar. Uno de los miembros del gremio que intercambiaron miradas subió al segundo piso y pronto regresó con otro hombre. ¿La señorita pidió verme? Blair miró al hombre una vez y abrió la boca. No, quiero hablar con el maestro, soy el maestro de la Ibeliz. ¿Es esta la regla de la Ibeliz, engañar a los clientes? Mientras hablaba, la mirada de Blair se volvió hacia el barman limpiando copas detrás del bar. Era un hombre guapo con rasgos amables, cabello marrón rizado y ojos verdes. Voy a encargar al maestro de guildas del Iblis. Los ojos del hombre detrás de su círculo, las gafas se detuvieron momentáneamente, y luego se curvaron en una sonrisa divertida como él preguntó. Cuando le pregunté por el maestro, todos te miraron de lado.
pero tú simplemente escuchaste. El hombre dejó su vaso y salió de detrás del bar. Nos mudamos a un lugar más tranquilo. Blair siguió al hombre hasta una habitación en el segundo piso. La habitación a la que la condujo era un espacio vacío ordinario. Una vez solo, el hombre se inclinó educadamente. El hombre sabía su identidad sin que ella dijera una palabra, pero pensando en ello, si el jefe de un gremio de información no reconociera la cara de la princesa, sería más poco confiable. Esa situación anterior fue una prueba para mí a propósito, quería evaluar lo desesperada que eres, los que me buscan arriesgando el peligro pagan de acuerdo a su desesperación. Me disculpo si te ofendió, es bueno, significa que tienes confianza en manejar el trabajo limpio, a pesar de la grosería de Mikkel en ponerla a prueba, una princesa del reino y duquesa, le respondió con calma. Sin embargo, su voz suave y su mirada tenían magnanimidad amarrada con acero, un comportamiento natural en otorgar misericordia mientras abrumaban al otro, el equilibrio de uno manejando inferiores. Nacido una princesa noble desde el principio, supongo. Mikkel sonrió y respondió, la calumnia devolverá debidamente esa confianza. Entonces, por favor, dime los detalles de su comisión. Cuanto más específico sea, mejor puedo ayudar a sus objetivos. Mientras la comisión llegaba, la luz entraba en los ojos tranquilos y violeta de Blair. En el caso de la Comisión de Asuntos Exteriores, la Comisión de Asuntos Exteriores ha decidido que la Comisión de Asuntos Exteriores de las Comunidades Europeas, la Comisión de AS. Primero, conseguir un pequeño villano cerca de Agensa, la capital del reino de Clania y una nueva identidad para vivir bajo, descartando este nombre. Así que planeó quedarse en Agensa hasta que naciera una forma. Agensa, siendo la capital del reino, facilitará la búsqueda de médicos calificados o suministros necesarios. Al escuchar la historia de Blair, Mikkel se sorprendió interiormente. La princesa tenía la intención de descartar su nombre, lo que significa que también dejaría a la familia ducal. Tengo curiosidad por la razón, pero no tenía derecho a esconderse tan lejos. Segundo, necesito hombres que estén enredados en un escándalo conmigo. Entonces sería bueno que yo interviniera como uno de ellos, para informar el progreso intermitentemente. ¿Está bien? Si está bien con eso, Blair asintió fácilmente. Si el propio maestro del gremio interviniera, sería mucho más confiable. Mikkel sonrió. Entonces, ¿cuándo deseas que se rompa el escándalo? Mikkel captó su plan de una sola palabra. Fue conveniente, como se esperaba de un profesional, dentro de medio año, idealmente, tendremos que prepararnos lo más rápido posible. ¿Cuál es la comisión final? Blair sacó una nota de su bolsillo interior y la entregó con un patrón grabado en la daga del intruso que la mató antes de regresar. Mikkel examinó el patrón de la nota de cerca antes de meterlo en su bolsillo interior. Después de terminar su conversación con él, Blair descendió a la primera planta. Los subordinados, que habían adivinado vagamente su identidad por la actitud de Mikkel hacia Blair, ahora se inclinaron profundamente. Blair dejó el gremio en medio de su despedida. Mikkel se burló a sí mismo en diversión, mencionando 3 cosas. Blair había extendido 3 dedos. Era un hábito hablar con una foca, pero Mikkel, sin darse cuenta, encontró el gesto bastante cariñoso. Al mismo tiempo, la sombra que la observaba desapareció. La señora fue a un gremio. Estas fueron las primeras palabras de Rus, que había venido a Erden tarde en la noche mientras revisaba documentos en su oficina después de regresar a casa. Erden, que había estado fumando su cigarro sin levantar los ojos de los periódicos sin importar quién viniera o fuera, miró a Rus sorprendido por las noticias inesperadas. ¿Qué tonterías es eso de repente?